Bueno, y el objetivo de esta actividad, tenemos un invitado, el profesor Fernando Guaya, la profesora Carolina Sancho, que es doctora en Seguridad, Conflicto y Solidaridad en la Universidad de Zaragoza, en España. Un tema que, como hemos conversado en clase y seguramente van a ver más adelante, también está bastante en boga por todo lo que está pasando en Europa del Este, ¿cierto? Bueno, esto es un tema importante, relevante para ustedes. Hay varias cosas interesantes acá, como un país que tiene el 5% del gasto de la OTAN, gasto militar, logra desafiar, ¿no es cierto?, como lo está haciendo grandes potencias y a Occidente, por decirlo de alguna forma, y también toda la tragedia humanitaria que implica 3 millones de personas desplazadas, producto de la guerra y las repercusiones que quizás tiene América Latina también, pero bueno, justamente sí que dejamos a la profesora Sancho, que es nuestra profesora en el curso de paz y resolución de conflictos, en la licenciatura, y también hace clases en los programas de doctorado y está a cargo de la Cátedra de Globalización y Seguridad Internacional. Así que, profesora Sancho, muchas gracias, profesor Dogenborg. Quisiera confirmar que se puede escuchar bien, tanto aquí como a través de la transmisión por Zoom. Lo segundo, quiero felicitar a la iniciativa de los estudiantes del Instituto de Estudios Internacionales, apoyados por el profesor Dogenborg, que han permitido generar esta instancia de reflexión hoy día, que me parece tremendamente importante si lo miramos desde la óptica de las relaciones internacionales, muy especialmente porque estamos viendo imágenes dramáticas que dicen relación con la vida de personas. Queda la sensación de que cada día recibimos una noticia más triste. Hace pocos días veíamos cómo se bombardeaba una maternidad con resultados lamentables, como es la muerte de una madre con su hijo, no sé si alcanzó a nacer o no. Y el día de hoy, esta mañana, que nos vemos las noticias sobre este conflicto bélico, vemos simplemente cómo ha sido bombardeado un teatro que tenía más de 1000 personas, de las cuales han salido algo así como 130 personas, sabiendo que ni siquiera se puede hacer un rescate a partir de una instalación que ahora es escombros, porque los ataques continúan. En ese sentido, entonces, creo que hay una invitación a seguir esto y a pensarlo en una óptica de las relaciones internacionales, pensándolo en código de cómo convertir este conflicto tremendamente violento en un diálogo que nos conduzca a la paz. Es en ese sentido que podemos ver que esta inversión de Rusia nos plantea muchos desafíos, como decía inicialmente, desde la óptica de las relaciones internacionales y los autores de la presidencia. En este sentido, me parece que hay 4 elementos que merecen ser destacados si queremos pensar hacia el futuro en una de los desafíos que se están identificando, como muy especialmente pensar en términos de escenarios de seguridad de aquí en adelante, en lo que queda del siglo XXI. Dicho esto, quisiera comentar el primer elemento que me parece que es bastante relevante en la forma en cómo fue escalando este conflicto, que parte con una crisis en la cual se hace un gran esfuerzo diplomático, teniendo la claridad de que no ha sido suficiente y que esa insuficiencia ha permitido que se convierta en un conflicto bélico. En ese sentido, podemos observar que desde una óptica de la defensa, lo que es la idea de la sorpresa estratégica, es decir, atacar sin que se crea que se va a hacer, fue exitoso. Y resulta paradójico ver que eso ha sido así, porque podemos observar cómo Estados Unidos anticipó que esto iba a ocurrir. No solo en ese diálogo privado que se da entre máximas autoridades en el marco de instancias de conversación, como puede ser la Unión Europea y la OTAN, sino que inclusive a través de los medios de comunicación. No obstante, vamos a constatar cómo había acciones dispares. Por ejemplo, mientras Estados Unidos estaba primero retirando su personal
no esencial en este año. Posteriormente, el personal esencial y finalmente traslada a su embajador de la capital de Kiev a un lugar más seguro dentro de Ucrania. No hay una acción simultánea de parte de la Unión Europea, lo cual nos pudiera dar una señal de que no había claridad de cuál era la naturaleza de la amenaza que se enfrentaba. Y en ese sentido resulta esto una paradoja, porque si ustedes se fijan, estamos en un momento de la historia en donde hay más facilidad y abundancia de información, pero parece eso ser insuficiente para poder prevenir conflictos de estas características. Viene entonces el tema. Estamos en una sociedad que al parecer está sobreinformada, y lo plantea muy bien Byung-Chul en su libro No Cosas, que se les recomiendo si les interesa ese tema. Pero al parecer la calidad de los procesos decisionales, particularmente cuando dice relación con la vida de las personas, no está al mismo nivel de la información disponible. Al cual quisiera hacer referencia, dice relación con el factor dominio en el ciberespacio. Desde una óptica de la defensa, estamos hablando del quinto dominio de la guerra, teniendo en cuenta que los otros son la tierra, el aire, el mar, el espacio y el ciberespacio. El más recientemente identificado. Y en este sentido, este conflicto bélico nos permite ver cómo es utilizado en el marco de los intereses de cada una de las partes. Y podemos constatar de que el ciberespacio presenta lo que pudiéramos denominar un multiuso. ¿Por qué digo esto? Desde una óptica de la defensa puede ser utilizado para acciones ofensivas y defensivas. Y es así como hemos visto distintas noticias en donde habla de esa capacidad militar de ejércitos o escuadrones de ciberatacantes. A cada una de las partes hemos visto cómo algunas páginas han sido hackeadas para ambos países, obviamente cada una de las partes intentando hacerlo con la otra parte, y también hemos visto cómo se ha podido acceder a los sistemas informáticos de las partes, a veces poniendo información en beneficio de la contraparte. Recientemente hemos visto esto en el caso de Rusia, como algunos noticieros han sido penetrados informáticamente y han aparecido mensajes con relación a nuestro comportamiento. Sin embargo, esto no se queda acá. También podemos ver otro uso que está asociado a cómo se puede controlar la información. Asunto que siempre ha estado presente en los esfuerzos bélicos a lo largo de la historia. Anteriormente se llamaba operaciones psicológicas y operaciones de información. En la práctica estamos viendo cómo, por un lado, cada parte difunde su información y en una de las partes, realmente constatamos de que la información no se condice con la evidencia. Pero por otro lado, también estamos viendo que sirve como un mecanismo de presión y de sanción. Y es así como hemos constatado que entre las medidas con las que se ha buscado sancionar a Rusia está el no poder utilizar las distintas plataformas informáticas y tipo Facebook o Twitter o WhatsApp, entre las distintas maneras históricamente, Instagram también, que las personas tenían para interactuar, generando inclusive una importante sensación de incomunicación. Y siguiendo en esta línea, hay algo bien importante. ¿Qué pasa con Internet? Acá se está evidenciando que inclusive Internet pudiera dejar de ser la misma para gran cantidad de países. Estamos viendo cómo desde Rusia se está poniendo a prueba su capacidad de tener una Internet propia, que sería una intranet, y descolgarse de ese Internet de negocio, transitando hacia una nueva Internet, cuestionando inclusive esa idea de globalización que se ilustraba también a través del fenómeno de Internet, un planeta comunitario. ¿Será que ahora vamos a tender hacia distintos
zonas geográficas que tienen su propia red de comunicación, porque en los espacios de Corea del Norte podemos ver algo así. Un tercer factor que podemos destacar es preguntarnos si estamos frente a un punto de inflexión en términos de que se va a modificar el mapa geopolítico como lo conocemos en al menos 3 elementos. Primero, las zonas de influencia. ¿Qué pasa con países que un día fueron parte de la ex Unión de Repúblicas Soviéticas? ¿Son tan libres para elegir cuáles son sus aliados, sus socios? Segundo, en una óptica de la Unión Europea, ¿hasta qué punto esta situación está llevando a que se plantee realmente la necesidad de su autonomía? Pudiéramos decir estratégica, haciendo referencia a su autonomía en lo que dice relación desde una óptica de la defensa. Una capacidad propia para defenderse frente a una amenaza inclusive de terrorismo. Pero no nos quedamos ahí. También estamos hablando de la necesidad de una autonomía emergente. Y posiblemente también una autonomía alimentaria. Porque de alguna manera la percepción de amenaza que se enfrenta hoy día en el mundo pudiera estar cambiando y pudiera poner en tensión lo que es la manera en que hemos entendido hasta ahora la globalización. Y digo tensión porque ciertamente no se acaba ni nada de eso. Pero tal vez no va a seguir siendo como lo hemos pensado hasta ahora. Reconocemos también en el marco de la idea de la globalización que hay distintas corrientes de pensamiento al respecto. Y tal vez alguna de esas corrientes que fue predominante pudiera debilitarse en favor de otras que va a adquirir mayor predominancia. Y como cuarto punto, me falta una última idea con respecto al tema geopolítico y dice relación con que acá estamos viendo una gran cantidad de desplazados. Lo decía el profesor Rockendorf recientemente, de acuerdo a la última estimación de Naciones Unidas, estamos hablando de 3,2 millones de personas que ya han salido. Esto no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial, pero en una velocidad mayor. Y el gran problema es que esto es al día de hoy, teniendo claro que posiblemente en pocos días esto no termina, ojalá que sí lo sea. Yo cada día espero poder recibir esa noticia, que se ha logrado un acuerdo de paz y que el ataque armado han terminado. Pero temo de que no es en las que se no es referencia a la idea de la paz dentro de poco. Pero ¿qué quiero decir? Ya llevamos 3,2 millones de personas. Hay estimaciones que hablan de 10 y 16 millones. Que pudieran tener que desplazarse del lugar en donde hoy día estaban viviendo en Ucrania. Y que estamos puestos de desplazados de. Y eso genera todo un desafío a los países que están recibiendo a estas personas, porque no solo hay que recibir, hay que integrarlos. Porque necesitan conocer sus. Cuarto elemento que quería poner, tratar de mesa nuestra conversación, dice relación con la urgencia de poder acelerar ese proceso de paz que tiene que llegar, en la cual tenemos que entender algo. En una negociación hay dos partes y tiene que haber una transacción entre las distintas partes en una lógica de poder llegar a un acuerdo que sea sostenible y sustentable. En ese sentido, hemos visto que algunos planteamientos están relacionados con el tema de la desmilitarización de Ucrania, en palabras de
la perspectiva rusa, una desnazificación, pudiendo ser algo de los que se sienten por eso, y algún tipo de reconocimiento de algunas zonas geográficas que ya no reconocían este año. Y muy especialmente la idea de que él no pertenecería, él no ingresó a la OTAN. Sin embargo, tenemos que entender de que acá tiene que haber un acuerdo que sea legítimo para ambas partes. Podemos ser optimistas porque hemos escuchado que el presidente de Ucrania, al parecer, habría cedido en un punto en términos de plantear que no sería posible un ingreso a la OTAN. Ahora, ¿qué puntos se levantan? Si permanezco en un estado que es independiente. Y si ese proceso de negociación lo permite, entonces debiéramos empezar a pensar en lo que es la reconstrucción. Y ojalá que eso sea lo antes posible. Porque solo así vamos a tener la tranquilidad de que muchas personas inocentes van a dejar de morir. Familias que se han separado van a poder reunirse nuevamente. Y nos va a plantear cómo seguimos de aquí en adelante en una lógica de paz y seguridad entre los países. Gracias. Gracias, Carolina, profesora Sancho. Abrimos un espacio de preguntas al público, o comentarios. Profesor Fernando Álvarez en camino, un pequeño traspié en materia de transporte. Así que, bueno, por mientras vamos a hacer los comentarios o preguntas a la exposición de la profesora Carolina. Esta primera parte ha sido más desde el punto de vista de la seguridad internacional, que es un área dentro de los estudios internacionales muy relevante. El profesor Fernando después va a hablar un poco más, probablemente desde el punto de vista de la historia de las relaciones internacionales. Por ahí está la profesora María José, quien aborda ese tema y quien tiene a cargo ese curso. Así que quien quiera partir con algún tipo de pregunta o comentario, yo tengo una, pero del público lo puede hacer presente. Voy a buscar el micrófono. ¿Preguntas de la audiencia? ¿Comentarios? Brian, por favor. ¿No? ¿Así? Sí. Okay. Bueno, como la profesora comentaba, igualmente estaba la idea de cómo esta división en zonas geográficas iba a poder generar en cierto modo este nuevo proceso de globalización. Me acordaba otro elemento que había leído hace tiempo, o sea, no hace tanto tiempo con respecto a esto mismo, sobre cuál es el papel, por ejemplo, dentro de las sanciones que se han realizado del mundo occidental a Rusia. China no ha participado tanto, y se ha hablado de que esto podría ser como una nueva versión de un eje de países centroasiáticos en cierto sentido, que se relaciona también con Irán, como aliado dentro junto a otros países. ¿Cuál es la realidad de este nivel de cooperación que puede haber? O puede que no haya sido tanto, porque China también genera cierta presión con respecto a las acciones que puede realizar. Incluso está mencionado que probablemente, que esto no está comprobado, se retrasó la invasión porque al hacerlo alrededor de marzo igualmente hay un peligro de la Rosputitsa dentro del terreno ucraniano, que o se ha demostrado que ha sido un poco dificultoso para la fuerza de invasión. Y se dice que muchos de estos retrasos vino en parte de China por pedir que no se diera por los Juegos Olímpicos de Invierno. ¿A qué nivel este nivel de cooperación entre estos ejes de potencias euroasiáticas podría comportarse como un bloque dentro de esta nueva división?
Bueno, la pregunta apunta al rol de las potencias euroasiáticas para los que están en la casa, y es muy estudiante en esta licenciatura, Brian Alarcón, particularmente el rol de China, profesora. Una muy interesante pregunta, porque efectivamente podemos pensar de que esta invasión estuvo condicionada por el calendario de los Juegos Olímpicos, ocurrió después de. Y pudimos ver de que esta escalada venía ya desde hace varias semanas. En este sentido también es importante tener en cuenta de que antes que se produjese la invasión, hay un documento firmado por China y Rusia en el cual se habla de que son países con muchos asuntos en común y se habla de un apoyo recíproco. Una vez iniciada la invasión, vamos a observar que no hay un mayor pronunciamiento desde China, y en algún momento aparecen algunos comentarios asociados a la necesidad de detener esto, sin inclinarse en una postura categórica respecto de los actores, aun cuando hace referencia a que Estados Unidos acá tiene algún tipo de responsabilidad. Y después sabemos de que empieza a haber información proveniente de Estados Unidos en donde se establece una alerta de una posible ayuda militar de China a Rusia. En ese sentido, podemos constatar de que hay expectación con respecto a cuál es el rol que pudiera tener China en el marco de este conflicto. Porque también tenemos que tener en cuenta que en el marco del discurso que su principal líder ha dado en distintas reuniones multilaterales, ha hablado de valorar esto de la globalización, de la importancia de la paz, de ser un actor que promueve aquello, y también sabemos que se beneficia mucho de un mundo globalizado en paz, porque eso favorece los negocios, el comercio, aspecto en el cual ellos se han visto muy favorecidos, especialmente en el último tiempo. Entonces, podemos preguntarnos, primero con respecto al rol de China, y segundo, me parece que en este momento, con la información disponible, sin caer en conjeturas, debiéramos considerar distintos escenarios. Un escenario en donde pudiera facilitar que ambas partes pudieran entenderse en un marco de fin a las acciones bélicas, pero también un escenario en donde hay un bloque unido que pudiera ser entre China y Rusia con respecto a lo que pudiéramos denominar, entre comillas, Occidente, entendiendo por ello a la OTAN, Unión Europea. Sin embargo, me parece que es un tema que tenemos que estudiarlo, seguirlo monitoreando y muy especialmente considerar distintos escenarios. El futuro siempre es incierto y existen distintas opciones de futuro. Como especialistas en relaciones internacionales, es importante que seamos capaces de identificar y estar atentos para ver las distintas acciones que tienen los actores en el sistema internacional a qué escenario se aplican. Gracias, Brian. Gracias, Brian. Gracias, profesora Sancho. Tenemos una pregunta en el chat sobre el rol de las teorías de la personalidad en este tipo de conflictos, sobre la personalidad de los liderazgos, o el rol, el tipo de liderazgo y cómo se puede tener que ver en la comprensión de un dilema de seguridad, en este caso, en el caso ruso particularmente. Me parece que es bastante interesante la pregunta. Definitivamente entra en lo que es el mundo de la psicología, pero no se queda ahí, porque al respecto vamos a encontrar dos visiones. Por un lado, se plantea que quien hubiese estado en ese momento en el poder, dadas las cosas como han sido y son, hubiese hecho lo mismo. Esa es una visión. Y otra visión nos plantea que no, que acá el liderazgo hace la diferencia, y se tiende a creer de que si hubiese otro líder, las cosas serían diferentes. Me parece que debemos situarnos en un punto intermedio. Y en ese sentido,
reconocer de que en momentos críticos, especialmente cuando hay una crisis, el liderazgo de principales actores internacionales es importante. Pero mi punto es que eso no se agota aún. Esos liderazgos también se ven influenciados por lo que vamos a decir las instituciones, la estructura en la cual estos se desenvuelven. Y es por eso que me parece que tenemos que considerar al menos estos dos factores. Cuando estamos hablando de las instituciones, estamos hablando de prácticas, procedimientos, sanciones y estímulos que condicionan la conducta de actores. Y también tenemos que reconocer que los actores tienen distintos estilos, pensamientos, y, ¿por qué no decirlo?, manera de cómo deben ser alcanzados los objetivos. Estamos hablando de relaciones internacionales, entonces estamos hablando de los objetivos nacionales o el interés nacional. Luego, quiero decir que acá necesitamos considerar ambos elementos para tener una mejor comprensión de esta crisis. ¿Qué pasa con la institucionalidad que tenemos para enfrentar estos temas, como también el rol de los líderes? Me parece que de esa manera respondo la pregunta que se ha hecho. Gracias, Carolina. Tenemos una pregunta en el chat. Tenemos a Juan Francisco. Sí, una consulta. Al analizar el contexto internacional de la guerra de Rusia-Ucrania, ¿es posible entender que este es otro hito más de una segunda guerra fría, dado que se ve la existencia de dos bloques, Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea por un lado, versus Rusia y China principalmente, pero también con dos peculiaridades, que los bloques no están 100% unidos y que es una segunda guerra fría que se ha profundizado absolutamente con las técnicas militares y con la cuestión de la guerra híbrida, no solo en lo militar, sino con la información. ¿Cree que eso sería posible de considerar como tal? Me parece muy interesante su pregunta y destacar que no lleva un tema. Si convergiésemos en que estamos frente a un punto de inflexión desde una óptica de la historia de las relaciones de los países, la pregunta sería exactamente lo que indicas. ¿Cómo pudiéramos denominar este nuevo momento en la historia? En ese sentido hay diferentes planteamientos. Por ejemplo, alguien dice, esto es la posguerra fría. Es decir, lo que viene después de la posguerra fría. Y denominarlo así. Hay otros autores que plantean de que esta sería una segunda guerra fría. En lo personal me inclino con que hagamos un ejercicio de creatividad y busquemos un nombre a este nuevo momento. Porque creo que es distinto a los periodos anteriores y me llama la atención cómo seguimos pensando en la lógica de Guerra Fría. Guerra Fría sigue siendo en función de la Guerra Fría, Segunda Guerra Fría sigue siendo lo mismo. Y creo que hay cosas que son diferentes porque acá ya no hay dos potencias, hay más. Segundo, creo que la existencia del ciberespacio por distintos motivos hace la diferencia. Y tercero, porque esto no es un tema ideológico. Es algo diferente, que tiene componentes de cada uno de los dos momentos anteriores en la historia, pero también tiene cosas distintas. Por eso agradezco mucho su pregunta porque nos invita a hacer un ejercicio de creatividad y pensar cómo pudiéramos denominar lo que posiblemente sea un nuevo momento en la historia de las relaciones entre los países. Muchas gracias. No quiero abusar, profesora, de su buena voluntad, pero
Hay una pregunta que nos habían mandado en la tarde sobre tiene que ver con lo que acaba de decir ahora, que es la suerte de recuperación o restauración del paradigma realista en las relaciones internacionales. ¿Cómo eso influye y cómo tiene que ver con lo que estudian también estudiantes de relaciones internacionales o de estudios internacionales a un nivel más teórico y cómo se traduce en la práctica? Es una muy también interesante pregunta, porque en una primera instancia pudiéramos ver lo que pudiéramos decir choque de paradigmas. De algún modo, lo que estamos viendo cuando vemos esta invasión de Rusia a Ucrania es la perspectiva realista en su máxima expresión. El sistema internacional es una anarquía, es anárquico, y en ese sentido, cada país debe darse su propia seguridad, porque es la condición que permite la existencia de un país. Y esa seguridad está basada en cuál es la capacidad militar y de recursos económicos para poder defenderse y ahí poder mantener ese esfuerzo bélico si fuera necesario. Y ese sistema anárquico también dice que los más poderosos en términos de fuerza van a lograr sus objetivos con respecto a otros que pueden ser más débiles. Versus ese otro paradigma que nos habla, pudiéramos citar los paradigmas, ¿no? El liberal en sus distintas variantes o el paradigma del pluralismo o la globalización. Mientras el liberal hace énfasis en la idea de que hay instituciones a partir de las cuales podemos regular la conducta a través de incentivos y sanciones, y cuando miramos ese choque de paradigmas podemos decirnos, bueno, ¿qué pasó acá con las instituciones que tienen esa capacidad de detener este tipo de situaciones, de invasión de un país a otro? Y acá estamos hablando de un país reconocido en Naciones Unidas, que es independiente y con un sistema político democrático. ¿Funcionan estos paradigmas cuando hay que mantener la paz? Y también vemos el choque del otro paradigma, que estaría asociado al globalismo o el pluralismo, en el cual se plantea que esta creciente interdependencia entre los países, a través no solo de sus gobiernos, sino también a través de otros actores, son las ONG, las empresas, entre otros, favorecería un entendimiento frente a los conflictos, evitando situaciones de uso de la fuerza. Me parece que si miramos solo este momento, pudiéramos quedarnos con la sensación de que las relaciones internacionales solo es el realismo. Creo que debemos esperar un periodo de tiempo más amplio para ver si efectivamente una perspectiva liberal acerca de cómo las instituciones permiten el entendimiento entre los distintos actores políticos, pudiendo enfrentar conflictos sin caer en una escalada bélica, como también esta creciente interdependencia, favorecería el entendimiento frente a situaciones de conflicto por una vía distinta a la armada. Definitivamente en el corto plazo estamos viendo lo que es el paradigma realista, pero creo que quedarnos solo con una foto de un momento muy corto en el tiempo sería insuficiente para una adecuada apreciación de cómo hoy día, con todos los paradigmas funcionando de acuerdo al tema que consideremos, realmente funcionan frente al resultado de una acción bélica como la que estamos viendo hoy. Lo digo de otra manera, en la teoría profesor hay una animación, perspectiva realista, pero acá también hay sanciones económicas, que nunca antes habían visto. ¿Va a funcionar? Si todas las sanciones funcionan, entonces estaríamos yendo más allá de la paradigma real. Y también estas sanciones están teniendo impacto en esa creciente interacción, interdependencia que había los actores. Y ya lo comentaba anteriormente, no es que acabe la globalización, pero sí podemos pensar cuál va a ser la corriente de pensamiento en el marco de lo que es la globalización que va a predominar. Si es un gran mundo interconectado o distintas zonas geográficas
Espero haber respondido a la pregunta. Sí, muchas gracias, profesora Carolina Sancho. ¿Les parece si hacemos un break de 5 minutos para que puedan sacar ya algunas cosas para tomar, mientras esperamos al profesor Fernando A, que en el camino ya nos llamó, se había confundido con la hora, así que bueno, son cosas que pasan. Y seguimos después con la presentación del profesor Fernando A y las preguntas que vengan a él. Así que pausamos por 4 o 5 minutos y retomamos. Bueno, tenemos al profesor Fernando A. El profesor Fernando A lo voy a presentar muy breve porque el currículum es bastante largo. Simplemente voy a decir que es doctor en Historia en la Universidad de Sevilla, la profesora Sancho, doctor en la Universidad de Zaragoza. Bueno, sí que tenemos todos doctores en España. El profesor Fernando A, bueno, una eminencia en Historia en las Relaciones Internacionales, así que, bueno, lo vamos a escuchar ahora, no voy a hablar más, y dejamos un espacio para preguntas al final o comentarios. Después podemos conversar un rato. Así que, profesor Fernando A. Muchas gracias, muy buenas tardes. Mucho gusto estar aquí en el Instituto de Estudios Internacionales, que también es mi casa. Mis excusas por haber llegado tarde, me confundí. Espero que no sea un signo de cadencia aquí, pero perdón, Carolina, no la he escuchado muy bien. Siempre es una descortesía no escuchar a una contraparte. Vamos a hablar sobre la guerra de Ucrania actual. En primer lugar, tenemos que ponerla en el siguiente contexto. Se aproxima mucho para un libro que estoy escribiendo sobre los conflictos atípicos. Porque si hay algo, hay un patrón de evolución del sistema internacional en torno a los conflictos en el siglo del XIX hasta el XXI, del fin del XIX hasta el XXI, aunque parezca raro lo que voy a decir, hay un patrón de disminución de los conflictos entre Estados. Eso está claro. No disminución de la conflictividad humana. Y si no ha habido guerra mundial en 75 años, en 77 años van a ser ahora, es en gran medida por la existencia de la disuasión nuclear, yo llamaría la autodisuasión nuclear. Pero en fin, lo que sigue el conflicto, la guerra interestatal, ha tendido a disminuir por una serie de razones que tendríamos que empezar a hablar, a conversar. La Segunda Guerra Mundial tuvo un carácter claramente más ideológico que lucha entre Estados, comparada con la Primera, aunque nunca hay un fenómeno completamente puro, naturalmente. Tuvo también de lucha de Estados, y la Primera Guerra Mundial evolucionó de guerra de Estados a una guerra ideológica, pero siguió siendo también un conflicto entre Estados. O sea, no hay fenómeno puro cuando lo definimos el rasgo principal. La Guerra Fría es una lucha de modelos anclado en dos grandes superpotencias. Un asunto que naturalmente con un poder económico, una capacidad comunicativa, una espontaneidad que fue abrumadora, pero en términos de poder duro eran altamente comparables. Sin embargo, en la época de la Guerra Fría había excepciones. Una es el conflicto del Medio Oriente, lucha entre Estados. Tiene también el conflicto étnico-religioso, tiene también conflictos de descolonización, y la última oleada del nacionalismo europeo, que es la del sionismo y la del decimonónico, y la primera oleada del nacionalismo tercermundista, entre comillas, del nacionalismo árabe, que estalla justamente en torno a la Primera Guerra Mundial, principalmente a raíz del conflicto en Palestina. O sea, hay una excepción. Las guerras, el conflicto y la situación que perdura hasta el día de hoy, que es entre India y Pakistán. Y el de Grecia-Turquía, que lo pondría en otro lado, no ha alcanzado una guerra, salvo la que hubo hace 100 años. Estaba terminando la guerra entre Grecia y Turquía. También esa situación conflictiva estaba ahí. Había otros menores, pero que tienen su virtualidad. El conflicto chino-India, una pequeña guerra de 10 días en 1961. Dentro de esas excepciones está el Cono Sur, justamente lo que yo estoy escribiendo, el peligro de guerra que hubo en la década de 70 del Cono Sur.
que culmina el 82 con la Guerra de las Malvinas, que como el estallido de una manera virtual, pero también el fin de esa circunstancia, por ahora, lo que podemos decir. En cambio, después de la Guerra Fría, no es que los conflictos han estado en dos grandes tendencias. Uno, estos conflictos que existían de antes, pero que adquieren el gran protagonismo, que es el protagonismo de conflictos que son que no se sabe cuándo empiezan, no se sabe cuándo terminan, son una mezcla de conflictos culturales, étnicos, religiosos, y casi siempre, no siempre, pero casi siempre asociados, o algunos de los actores asociados a la crisis del Estado, lo que se llama Estado fallido. Bueno, a veces no se alcanza a hacer Estado fallido, pero sí, naturalmente, crisis del Estado, que es la única, de las pocas ley de la teoría de las relaciones internacionales, que es casi infalible. Donde hay conflicto, en un momento dado, una crisis o un temor de crisis, que es tan grave como una crisis en un Estado. Entonces, ese es el tipo de conflicto. Pero lo que también hemos visto perfilarse es y que ya hay algunos antecedentes en los 90, porque ha aumentado un realineamiento internacional de competencia entre grandes potencias, en donde el factor civilizatorio ideológico, por decirlo así, tiende a ser relativamente menor, minoritario, y más bien el conflicto de gran potencia, la percepción de conflicto, la percepción de rivalidad. Esto es un peligro para mí. Esta gran potencia está acostumbrada al poder y no nos deja a nosotros. Parecería que parafrasean a Kaiser, ¿no? Nos dan el puesto bajo el sol. Era la mentira más grande, pero creída por una gran potencia europea, o creída por sectores importantes de esa gran potencia europea, como todas estas percepciones que suceden. Y eso ha cundido. Y eso es lo que llama la atención en el conflicto actual de Ucrania. No es que el reclamo de esferas de poder, la idea de los bloques, la disposición de los bloques, las intervenciones y las ocupaciones de países pequeños con grandes potencias o países medianos no hayan existido nunca, ¿eh? Pero es como el reclamo un tanto desembosado. Este país no puede estar en otra alianza, y este país voy a cambiar a sus líderes, o sea, de una manera radical. No hay una idea de un deber ser, no hay un horizonte, no hay una persuasión universal que democracia versus comunismo, capitalismo versus socialismo, imperialismo versus autodeterminación, etcétera, como queramos llamarlo. Está ese fenómeno. Bueno, tratemos de componer este elemento. Yo me whatsappeo con dos amigos que son partidarios de Putin, uno más que otro, ¿no? Uno no está casado con ruso, así que está complicado, por eso la verdad. Entonces, el otro no, está casado y casado con Rusia, sí, emocionalmente. Entonces, le dice que yo estoy influido por cadenas engañosas, etc. Bueno, en fin, eso a todos nos llega. El factor nacional fue un elemento importante. Yo llegué a creer en la década de los 60 y 70 de que el lobo soviético se existía, digamos, ya se había alcanzado una relativa homogeneidad en la antigua Unión Soviética y era un Estado nacional ideológico. Había diferencias, había problemas en una parte, no todo era igual, pero había. Me llamó la atención un libro en la década de los 70, fin de los 70, lo leí como en el año 80, Henry Smith, un periodista del New York Times, que estuvo por años Gonzalo en Moscú. Es un gran libro y lo aconsejo leer, porque se llama The Russians, los rusos. Y empieza diciendo, mire, yo quería a vivir a la Unión Soviética escribiendo un libro sobre esto, hasta que me di cuenta de que era tan la diferencia entre Rusia, incluye Ucrania, claro, que a Rusia, y el resto que no se puede escribir sobre la Unión Soviética. Entonces no voy a escribir nada más que sobre los rusos, porque las diferencias entre una sociedad y otra son muy grandes. Entonces eso me llama la atención. Y leí también a fin de la década del 70, un libro que tengo todavía, de Len Carrera del Cos,
llama la idea de que la Unión Soviética va a estallar por lo de las nacionalidades. Lo leí, confieso, con mi cuota de escepticismo. Pero sí fue, así fue. Eso está claro, de que había un elemento nacional. Como en todos los elementos nacionales hay algo que es la espontaneidad de la historia y algo de lo que hoy día se llama la invención, se inventa determinadas cosas. La invención la encuentro demasiado forzada, quizás exagerada, pero que no está, pero que tiene hay algo de cierto en eso, que yo le llamaría autosugestión. Entiendo los países bálticos, entiendo algunos países islámicos, etcétera, pero otras situaciones. Lo de Ucrania, bueno, no porque me llamó la atención, no porque me hayan llamado la atención que esté mal, pero el tema del nacionalismo ucraniano, claro, tenía raíces, era quizás más profundo, pero era como una parte del corazón. Yo siempre lo comparo con la relación entre el norte y el sur de Italia, o entre Cataluña, o mismo con Madrid. Hay esa situación que podría compararse, pero la historia rusa es menor. O sea, hay claramente una nación rusa, pero lo que pasa es que son como una nación de dos momentos: la Rusia original de Tonakiev, después arrasada por la invasión tártara, y la Rusia que nace en torno a Moscú, Novgorod, Smolensk, todo esos principados, las cositas de este porte pequeñitas, pero que donde fue surgiendo la Rusia, lo que hemos llegado nosotros a conocer como Rusia. Pero las tensiones existían, que no nos vamos a dejar esa parte histórica, pero era un fenómeno. Yo creo que lo que pasó, la división, en mi hipótesis, sin ser ni sovietólogo ni rusólogo, porque no sé ruso, pero he leído bastante, pasó en Chile, he leído sobre Rusia, historia rusa, etcétera, y soviética, pero sospecho que fue tal la conmoción de la caída del comunismo, tal el desplome, que arrastró el elemento nacional de una manera muy fuerte, con una nueva identificación. Y eso fue lo que sucedió en algunas de estas nacionalidades. En el caso de Ucrania, fue muy claro, porque había habido tendencias autonomistas importantes, ¿sí? No de todos los ucranianos, pero importantes, a raíz del colapso del régimen zarista primero, y después a raíz de la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial. Alemania hubiera podido tener un aliado, no lo tuvo, porque la forma de tratar a los que se sumaron a Alemania los trató como circos, más o menos. Entonces, el régimen nazi, me refiero. Entonces, ese fue el factor. Y pues ha sabido cosas que yo creí que eran, de como una guerrilla anticomunista hasta el año 47, ahí se fue como terminar. Pero quedó ese elemento en Ucrania. Y mi hipótesis es. Ahora, la caída de la Unión Soviética, si bien hubo un momento de optimismo en la Unión Soviética, pero que se dio en la época de Gorbachev, y no al final de Gorbachev, sino como en la primera, si lo dividimos en tres partes, en la primera, segunda y segunda etapa. La tercera, del 90 a 90 y 91, ya Gorbachev era despreciado por la Unión Soviética, nadie lo apoyaba prácticamente, se dio en las elecciones sucesivas más adelante. Pero había una cierta esperanza que, digamos, una ilusión, un embelezo con el mundo occidental y que terminó en, bueno, para cortarle la idea del caos, una tremenda humillación del país. Al mismo tiempo que el nacionalismo, que había sido una fuerza importante, que Stalin ya antes de la guerra lo había comenzado lentamente, soterradamente a rescatar, y lo rescata con mucha fuerza durante la guerra. Un nacionalismo ruso y pan-ruso. No me refiero a las declaraciones de los líderes occidentales que eran calculadas por Churchill y Roosevelt, digamos, hablando de Rusia, porque trataba de hablar un lenguaje que creían entendían mejor Churchill y Roosevelt, ¿no? Porque no fuera comunista en sus expresiones. Pero que tenía esta otra autenticidad, y además Stalin tenía el elemento de la fe de los conversos, no era ruso. Entonces, y tengo entendido un cierto complejo por no hablar perfectamente bien el ruso, porque Georgiano tenía un acento georgiano importante. El rescate de la iglesia, una iglesia que era completamente al servicio del régimen y de la KGB, o como se llamaba en la época de la guerra, de otra manera. Pero que
jugó un papel en la guerra y después en la sostén del régimen, y sería este elemento definitorio de la autopercepción cultural de la Rusia post-comunista, sobre todo la segunda parte de Yeltsin, porque ya estaba bajo la influencia de jóvenes más nacionalistas, entre ellos Putin, y que ve que como pasa en todos estos momentos revueltos, surgen líderes impensados, nuevos, que después se quedan con el pueblo Napoleón, que de repente se quedan y se aferran al poder y ya lo sacan. Entonces, ese fenómeno. Y de su autopercepción es una ideología nacionalista. Mi tesis aquí me suma lo que es la tesis, de que justamente como fue una historia congelada, el comunismo congela la experiencia vital de los pueblos de la Unión Soviética, revive el nacionalismo del siglo XIX. Putin representa, en términos ideológicos, bueno, todas estas caracterizaciones siempre tienen algo exagerado, por supuesto, pero tenemos que usar algún lenguaje, representa como la derecha o la extrema derecha del zarismo, porque el zarismo tenía varias expresiones, en fin, los 10 años antes de la revolución es desesperado buscar qué remedio, cómo enfrentar lo que está pasando, ya antes de 1914, en esta situación más volver a la ortodoxia radical zarista o a abrirse más hacia un liberalismo, a un nacionalismo de nuevo cuño, como el que estaban emergiendo en Europa, etc. Estaban en esa disyuntiva. Putin es claramente como la extrema derecha del zarismo. Y esta renovación con la alianza con la Iglesia y el nacionalismo pan-ruso. Entonces, claro, la pérdida de Ucrania fue un tema importante. Y estaba el tema, el problema de Crimea, que Michel se la entregó el año 54 a Ucrania como un regalo, que dentro de la Unión Soviética se importaba poco, pero cuando se separaron, siempre pienso que Moscú de Yeltsin debió haber dicho muy bien, nos separamos, pero Crimea fue fundada por Catalina, así que esto es ruso. Ustedes quédense con otra parte, Francia con otra cosa, pero Crimea, eso debió haber sido. No creo que ese sea la causa de lo que está pasando, sino sea una excusa. Pero sucedieron esas cosas. Pero la legitimación es importante. Y la política ya en la década de los 90, la política internacional, una vez como que se desplomó el ideal democrático liberal, hacia el año 93, 94, 95, de la política rusa, fue la idea de que Rusia, en términos de la doctrina internacional, sin ser anti-occidental, pero sí claramente había el extranjero cercano. No sé si la traducción será buena o no, pero sí la he leído. Bueno, el extranjero cercano, que son un poco la antigua Unión Soviética, que esos son de interés ruso. Y por supuesto lo que fue ruso, y las minorías rusas. Y bueno, pasa ahora cosas en todos esos países, los países bálticos, ¿cierto? Es un tema importante. Y Ucrania con corazón dividido, como en toda Ucrania, y sigan sucediendo presidentes más prorrusos, más nacionalistas antirrusos. Porque los rusos puros son una pequeña minoría que está en la frontera con Donbass, una zona de ese tipo. La división es un país o fue un país de alma dividida en esto. Pero el apoyo a la independencia fue mayoritario y se fue como consolidando en la historia, en estos casi 30 años de historia después del postcomunismo. Y esta lucha de Moscú, en la medida en que Moscú se recupera económicamente y adquiere nuevamente un poder y una seguridad en sí mismo, desde 2000 en adelante, la idea es recuperar la influencia y hacer converger hacia un país, hacia una área hegemonizada, a un área de convergencia quizás entre Rusia y Ucrania. Pero esto empezó a crear también una división y una tensión en Ucrania,
un país democrático, pero con todos los problemas de las nuevas democracias, de algunos otros países de Europa Oriental, de la ex Europa Oriental, en donde la corrupción, la violencia, un cierto caos, menos que el ruso, pero bastante, de todas maneras, era algo importante. Hasta la revolución de Maiden, del año del invierno, porque luego era un frío que todo ahí en la plaza en Ucrania, que terminó como el triunfo finalmente definitivo del Partido por la Independencia y pro-Occidente. Me acuerdo, un amigo mío de Cuba norteamericano, que fue embajador de la época de Carter, un diplomático de la época de Carter, me preguntó qué pensaba yo la OTAN, era como sea el año 97, yo dije que no me parecía bien que yo sé que esto nadie me lo ve, pero es como fácil decirlo ahora, que no, en vez de que echaran todos estos países de la OTAN, que hubiera un tratado europeo de garantía, eso sí, garantía con algún apoyo militar en caso necesario a la independencia. Pero que yo siempre pienso que sí. Le di este ejemplo de que si el año 77 Brezhnev hubiera dicho, mire, no sé, para ustedes esto es como hablar de la prehistoria, pero para los que vivimos todo eso no, se vivía en esa época no. Entonces, Brezhnev hubiera hecho muy bien, los países pueden elegir su propio gobierno, pueden salirse de Pacto Varsovia también, pero tener buena relación con ellos, o sin más, pueden comprar armas allá, comprar nosotros, todo eso bien. Lo único que pedimos es que no entren en la otra alianza y que tengamos, claro, un acuerdo de seguridad y garantía de la frontera. Eso sí que, por supuesto, para cualquier país eso es importante, no basta la buena voluntad, sino una cierta garantía real. Entonces, claro, y hablamos que claro, que eso, a Brezhnev se hubiera ofrecido el Congreso norteamericano lo hubiera nombrado ciudadano honorario de Estados Unidos. Entonces, en cambio ahora, a una Rusia derrotada, imponerle eso es mucho. No creo que eso ni justifica ni explica lo que pasa, pero fue un elemento. Es como decir que el Tratado de Versalles es culpable del Holocausto, o que la Segunda Guerra Mundial es por el corredor polaco. Eso es un cuento. Se jugaba otra cosa que el corredor polaco. Fue una torpeza el corredor polaco de Versalles. De alguna, no cometió tanta como se ha dicho, pero eso fue una torpeza, pero no es lo que llevó a la Segunda y todo lo que significó a la Segunda Guerra Mundial. La excusa más infame esa. Así. Y lo mismo yo creo que pasa con esta como arrogancia, tampoco fue tanta de la OTAN, pero hubo ese tema que una potencia genial que hace hegemonía inteligente puede realmente formularla en una gran política. Como un Bismarck sabía hacer esas cosas, ¿no? Y le falló solamente a Alsacia y Lorena, eso fue fatal para Alemania, aunque él estaba con la idea de no humillar radicalmente al adversario, darle un papel y un interés en el nuevo sistema. Ahora, está este nacionalismo, pero también hay un factor político, y llamémoslo así ideológico, hay un factor de valores políticos, que si bien no vivimos una lucha entre democracia y autoritarismo, creo que Fukuyama nos dijo al fin de la historia, es una falsedad muy grande, somos salidos de su libro. Pero sí, claro, y además dice algo, yo estoy de acuerdo con él, que la última gran visión universal es la democracia. La democracia, entiendo, el modelo continental europeo, el modelo anglosajón y lo que se reparte por el mundo de ese tipo. Pero lo que la mayor parte de los regímenes en el mundo más bien se orientan en la práctica hacia sistemas autoritarios sin ser una persuasión, una ideología universal, una religión política universal como el marxismo, como el comunismo. No alcanza para eso. Pero para esos regímenes es importante decir que hay una diferencia cultural y que la apertura es una amenaza y que ellos tienen, y que era el argumento nazi por lo demás, de que ellos solo había que ser alemán para entender por qué ellos eran así. Es algo que son cuentos de la política moderna, cuentos que tienen a veces su autoridad y su poder importante. Ahora, ¿qué precipitó a Rusia en esta situación actual? ¿Por qué lo precipitó? Porque esta audacia. ¿Qué sucede? Este para mí sigue siendo un misterio, una cierta autosugestión, un autoencierro. Hay una teoría de que Putin se ha desarrollado
se ha vuelto un personaje extraño, no es el mismo hace algunos años. Yo no creo mucho en su teoría. Ni Hitler estaba loco, ni Mao estaba loco, etc. No, creo que por ese lado no están las explicaciones. Freud escribió con Melon Babbitt un libro sobre la mente y la perdición de Wilson, pero yo creo que Freud debe estar en la tumba arrepintiéndose de haber escrito ese libro, porque no hay ninguna comprobación salvo de un accidente cerebral que era Wilson, pero no quedó loco. No quedó loco. Esa teoría en general yo les tengo un poco de Kim Il-sung y Kim Jong-un son locos. Tienen un sistema temerario, absoluto, radical. Y sobrevivir mientras más radicales son. En algún momento van a caer, o va a caer la dinastía. Pero mientras tanto, lo que le importa al poder así es perdurar, perseverar en el poder. Pues, eso es lo que pasa. La apertura del régimen ruso es la crisis del régimen de Putin. Eso sigue siendo igual que en el sistema totalitario, sigue siendo la misma, el mismo fenómeno. Hay un factor personal, claro, que es que ser Putin es que vuelve a reconstituir el poder soviético. Porque hace 10 años, hace más de 15 años, la más grande desgracia que ha habido es el desastre geopolítico de la caída de la Unión Soviética. No dijo desgracia ideológica, dijo desgracia geopolítica. Atento a esa diferencia muy clara. No, porque él no representa el comunismo. Él tiene, claro, mucha de la persona que se formó bajo un sistema comunista y su forma de actuar tiene esa forma. Pero no cree en el contenido del comunismo, sino que trata, es como toda la Rusia actual, China, de otra manera, se afinca en un pasado nacionalista. Y en una de las armas rusas, porque rusa, vamos, esto que se identificó en el 19, la vista versus occidentalista, es un fenómeno, yo creo que esta gran definición a veces un poco climática, pero refleja un poco la tensión rusa, que es una parte extraña de Europa, pero no es no europea, es parte de Europa. Así como en nuestra América Latina, yo soy Pablo Paz, que es una posición excéntrica de Occidente. Pero el caso de Rusia no es excéntrico, pero está en un margen. Y esta definición es importante. Hay una Rusia pro-europea, lo dirá de otra manera, pro-liberal, pro-democrática, pro-capitalista, o que le gusta la buena vida europea, etc. Eso es importante, y que la libertad de movimiento se respeta, no tiene nada que ver con el sistema comunista. Igual, casi igual a Rusia, a China. Ahora en este momento distinto, porque hay un estado de guerra con todo eso lo que significa. O sea, ¿qué quiero decir con eso? De que la lucha interna en Rusia entre el alma occidentalista, llamemos así, que mira hacia la democracia liberal, y la Rusia nacionalista, la gran potencia, la alta valoración de Stalin que hay en Rusia. Porque decían, con Stalin lo respetaban y se sentaban con él a dividirse el mundo. Eso es como que para un ruso eso es muy importante. Ahí nosotros éramos tres y cada uno tiene el tercio del mundo. Y a Chechel menos, porque dominaba un poco menos. Está el ruso y Stalin. Eso es como, además parte del alma rusa, eso le llega muy profundamente. Bueno, así es el asunto. ¿Qué consecuencias tiene esto para no sé qué va a pasar? O sea, no quiero hacer profeta lo que va a suceder. Yo cuando quiero que haya pasar algo, niego que esté pasando, totalmente no puedo dejarme llevar por el optimismo, pero aparentemente lo que ya es cierto es que a Rusia le fue mal el proyecto inicial que tenía. No puede ser que esta sea la situación que quería. Pensó que iba a ser una Crimea un poco más larga, iba a ser más parecido a la Crimea que todavía no se está. Incluso también así como hay quienes dicen que la OTAN se fundó en la década del 90, otros dicen que Occidente, Europa y Estados Unidos le dieron todas las garantías a Rusia que no iban a hacer nada en general en todos estos años. Esa es otra versión que hay sobre este asunto. Y la administración Trump, por lo menos la Casa Blanca, no el resto de las instituciones norteamericanas,
le dio todas las señales a Putin que estaban con él. Importante, y la administración Trump intentó sabotear la OTAN como nunca nadie se haya imaginado. Ningún político norteamericano lo hizo, ni lo intentó soñar. Para mí es increíble, todavía anda diciendo un escándalo en Estados Unidos, pero en fin, para allá van las cosas. Y esto ha sido un golpe enorme en la cultura política norteamericana, las últimas 3 semanas, y en Europa y en la OTAN. Ya lo de Crimea le había dado como una, porque siempre, ¿para qué existe la OTAN? Esa es una pregunta importante. Algunos teóricos respondían es importante que todos estos países tengan un acuerdo de seguridad, pero eso sonaba muy académico. En cambio, ahora suena más político a partir de Crimea y se redobla en esta situación. Cierto, como otras fisuras, Australia, Japón apoyaron incondicionalmente, Corea se sumó, la República de Corea, una gran potencia mundial, se sumó 100% a esto, pero dijo que seguir comerciando con Rusia. Entonces, hay varias meses, la India no se ha manifestado, donde hay la meditación hindú de diferencias, por muchas razones complejas. El caso chino. Se dice que a China no le gustó. Yo, a ver, de acuerdo a la lógica, pero digamos de afuera, China tiene que estar feliz con lo que pasa. Porque Rusia se desgasta y depende más de China. Porque los países occidentales no pueden mostrar una acción que evidentemente no pueden intervenir por su tercera guerra mundial. Si hay una guerra y saber si van a dañar por una guerra nuclear, las almas errantes en el espacio estelar van a decir, ¿por qué diablos por todo desaparecer a Ucrania? ¿Por qué teníamos que desaparecer todo? Si como los millones de muertos europeos están diciendo que morir porque murió una tribu, que sea, tengamos alguna proporción en la cosa. Entonces, ese tema. En cambio, ahora está, digamos, la idea de lo que está pasando es le ha dado un motivo que va a sobrevivir la crisis. La OTAN se va a fortalecer y va a sobrevivir la crisis. El caso alemán se ha discutido mucho. Para mí, la declaración de Harari, este popular escritor israelí, que dijo: alemanes, dirijan ahora. Si ya no creemos que sean nazis, no importa, dirijan ustedes. Que lo digan que es importante un israelí, un intelectual israelí, es importante eso. No estaba guiada. En la prensa alemana son bastante largos para suscribirse a su diario, pero me imagino que esto ha sido muy comentado en Alemania, es todo un problema, ¿no? El problema del temor a ser dirigente, o sea, ha habido un cambio en esto. ¿Qué pasa en Rusia? La oposición parece ser vigorosa. Por otro lado, esto indudablemente ha halagado a una mayoría. Pero estos halagos resultan cuando se gana, y cuando se gana de una manera evidente, y no un triunfo político que podría, pienso yo, que va a ser, pienso, no quiero hablar, porque decía, las cosas van en dirección más o menos hasta ahora hacia un triunfo político de Rusia. Si es cierto que estas conversaciones de paz, en el fondo, es un triunfo de Ucrania, porque Ucrania va a poder ser europea. Lo que puede hacer, porque también tiene problemas. La democracia no es algo que se gana de la noche a la mañana, es un proceso largo de aprendizaje y desaprendizaje, todos lo sabemos, esas circunstancias. Entonces, esto va a ser importante, pero va a crear un bloque chino-ruso bastante más sólido. Si el régimen ruso de Putin sobrevive, cosa que yo creo que hasta el momento, tal como van las cosas, y por lo poco que uno puede sospechar de la solidez del régimen, eso va a suceder. Lo único que Xi Jinping y por la mentalidad de los chinos no les gustan las cosas precipitadas, y eso yo creo que debe haber sido algo que debe haber choqueado, y justamente piensan que los problemas que ha tenido Putin en esta guerra tienen que ver con esa precipitación, acto de audacia que ha salido mal hasta el momento. Pero termino aquí con esto, con la idea de que
El problema está que, bueno, si claramente Rusia fuera una derrota, fuera claramente una derrota, aunque se quede con Crimea y la región de el gobierno de Kiev reconozca, finalmente el Parlamento reconozca que Crimea es rusa, sería una victoria pírrica por la región, podría subsistir. Pero el tema de que la guerra entre Estados es una guerra que existe y fuerte, y provocar una gran potencia, y un Estado importante como Ucrania, un país de 43 millones de habitantes, más o menos, el número de habitantes de Argentina, y un nivel de vida más o menos comparable, ¿no? Quizás inferior al argentino, pero además europeo, y que se ve. Yo no creo que sea fenómeno de la CNN nomás, pero la cantidad de ucranianos que saben inglés me ha sorprendido. Y ha sorprendido a los observadores, además, lo digo porque ha sido comentado en general en los medios occidentales. Es como que la incorporación a esta lengua universal, que es un fenómeno importante, pero el fenómeno de la guerra entre Estados es un fenómeno todavía posible y que puede que se fortalezca como tendencia en el sistema internacional contemporáneo. Eso. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor Manduá. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o comentario sobre esta segunda parte, también puede ser sobre la presentación de la profesora Sancho, así que siéntanse en la libertad de tomar la palabra. Pensando como en el escenario de una derrota para Rusia, ¿podríamos ir tan allá como para decir que es un declive de Rusia en su calidad de potencia? O ya, porque si comparamos, por ejemplo, la invasión, lo que ha sido la invasión de Ucrania con lo que fue la invasión de Estados Unidos de Irak, en los pocos días que han transcurrido, la diferencia es tremenda. Estamos hablando de un territorio que está a las fronteras de Rusia, ¿cómo después de esto Rusia se recompone con una potencia de la rival futura? O si que no se escuchó para la gente que está en la casa, bueno, lo que pregunta el estudiante es si se va a poder recomponer Rusia o si podemos hablar de aquí en adelante de un declive en caso de que sea una victoria pírrica, como decía el profesor Fernando, u otro escenario. Ya, dos cosas. Primero, Estados Unidos también fue derrotado en Irak, no fue lo que quería, porque Hussein cayó, se desplomó inmediatamente, pero tuvo 5.000 muertos después, y dejó a los chiitas, que no son exactamente como los iraníes, pero los dejó en el poder. Y un caos, no manejó eso. Y después llegó el ejército islámico, que es un fenómeno que yo lo encuentro para un historiador asombroso, que una banda armada en el siglo XXI se haya apoderado de la mitad de un país importante como Siria y la mitad de otro país importante como Irak durante 3 años, pero bueno, hechos pedazos. Pero lo importante es que llegaron a una tropa de piratas, en nuestro fondo, digamos. Claro, históricamente, los piratas eran una sociedad también que tenía sus cosas respetables, ¿no? Pero ellos, claro, hicieron eso, entonces eso es importante. En segundo lugar, Rusia era una potencia, es una potencia que a nivel militar tiene armas sofisticadas y probablemente tiene ese sector avanzado de la economía, pero es una economía subdesarrollada, es una economía, bueno, inferior a la francesa, a la alemana, a la inglesa. La economía china hace 30 años era el porte de la rusa. Hoy día 10 veces superior. Entonces, Rusia no es una potencia. A ver, por siglos, desde Pedro el Grande, ha sido una potencia europea por su poder militar, por su espacio y todo eso, pero no ha sido, digamos, pero ha tenido caídas también, ha tenido muchas derrotas. La ley de la ciencia política es que jamás atacar Moscú. O sea, se puede atacar a Rusia y derrotar a Rusia. Si se va a Moscú, ya hay bastante experiencia que se pierde. Entonces, que se pierde la guerra. Pero Rusia, en ese sentido, es un gigante de pie debajo. No es como Estados Unidos perdió en Irak, pero no, la economía norteamericana, la actuación, y algo se arregló un poco. Llegó una. Al año 2006, 2007, un nuevo general y una nueva técnica que transó con los rebeldes, y se los compró, les pagó, etc. Y arregló, pero aplicando las cosas. Perdió en Afganistán. Creo que bueno, es culpa de Biden, le salió mal la retirada. Eso yo creo que afectó, si eso
decidió a partir de otra cosa. Pero digo, también Estados Unidos ha tenido esa derrota, pero Estados Unidos es mucho más fuerte. Como toda gran sociedad también tiene su punto de quiebre. Pero Rusia es el típico gigante con pies de barco. Gran poder, tiene recursos naturales, pero es una economía no desarrollada, no lo que se llamaba una economía desarrollada. Hay una pregunta en el chat, profesor, que es, la pregunta está planteando que las noticias tendrían un framing muy pro-occidental y eso puede estar influyendo en cómo los analistas interpretan este conflicto. No sé cómo lo ves. Sí, yo estoy de acuerdo que hay una tendencia pro-occidental, pero yo parto de otra base, que en el mundo occidental hay pluralismo y hay libertad. Y hay espontaneidad informativa. Las espontaneidades a veces son engañosas porque se crea unanimidad, y la unanimidad se transforma en ortodoxa. Cuando todos piensan algo puede ser peligroso. Pero es como más o menos lo que decía Hitler. Retaba al embajador norteamericano todo el tiempo y le decía: ustedes no se dan cuenta, pero los judíos le tienen que comprar toda la prensa y esos son los que agitan contra Alemania. Ustedes deberían de poner orden allá. Todo el año 35, 36, 37. Pues ya Estados Unidos retiró al embajador. Entonces, pero claro, no se podía comparar la opinión pública alemana, no estaba controlada como estaba en Estados Unidos, que era más espontánea. Así que yo creo que uno se pierde menos en base a las fuentes occidentales que en base a las fuentes rusas o prorrusas. Yo tengo una pregunta, si es que no hay otra pregunta al público, y es que los que están acá, que están estudiando política comparada conmigo, tienen que leer a Bueno de Mezquita y sus amigos, sus autores. Y ellos plantean y ellos muestran esta paradoja de que los líderes autoritarios o los autócratas duran en el poder más o menos el doble o más del tiempo que duran los líderes democráticos. Incluso en casos de que traen miseria, reprimen con mucha fuerza. Mi pregunta va: ¿qué está pasando hoy día que los autócratas no encuentran una salida, una puerta de salida que no sea emperrarse en el poder o mantenerse en el poder? Porque las alternativas a eso son costosas. Estoy pensando en lo que pasa en Venezuela también, lo que pasaba en Siria. ¿Qué pasa hoy día que los autócratas no encuentran una salida alternativa, por decirlo de alguna forma? ¿Cómo se interpreta eso? Sí, es que no la tienen en realidad, le pasa eso. La idea del autócrata es permanecer, perseverar, porque si cae le va pésimo. Entonces, y hay un patrón también que los autócratas de izquierda ex-autócratas de izquierda le van mejor que a los ex-autócratas de derecha, también es otro factor importante. En el siglo XIX, comenzó el XX, en nuestra América Latina, esto era menos importante porque la diferencia entre democracia y no democracia no era un gran tema, como lo fue siendo a lo largo, fue subiendo en el siglo XX. Y además, en nuestro continente, el sueño del caudillo era ser reconocido como presidente de la República. Entonces, nuestro Carlos Ibáñez es el caso perfecto, digamos, de ese ejemplo, y Pinochet también, digamos, se consideraba, pues, a partir del 80 presidente constitucional, y después en los 89-90 la idea de misión cumplida era: bueno, nosotros, digamos, hemos hecho lo que prometimos que íbamos a hacer, pero en general eso no pasa, ¿no? Eso no es lo que sucede. Y obviamente que no está sometido a la competencia electoral, que va a durar más que el que está sometido a la competencia electoral. Pero cuando cada vez se desploma, el gran tema del sistema autoritario es la sucesión. Eso no está claro y es siempre violenta, y el sucesor, digamos, mata al padre. O sea, eso es como también otro fenómeno. Porque la humanidad ha logrado una vez solucionar el problema de la sucesión con dos grandes formas: la república y la monarquía. Pero el sistema autoritario no es ni lo uno ni lo otro. Se parece a veces a uno u otro, pero no lo es. Entonces, no soluciona ni puede solucionar ese tema. Lo solucionó por un tiempo limitadamente regímenes como el régimen militar brasileño. En los 60 y los 70 había cambiado de presidente, había cambios también, pero mantuvo un Congreso con elecciones limitadas, o sea, una semidemocracia.
y que ese parlamento fue poco a poco logrando más y más poder, hasta que finalmente eligió a Tancredo Neves, que falleció, pero que eso ya se consideró una democratización del año 85. Bueno, gracias, profesor. ¿Queda una última pregunta o estamos Aquí, acá? Por favor. Profesor, me interesa mucho lo que mencionó con respecto al libro que había leído mencionar de la Unión Soviética y una de las naciones. Porque al final era una condición que uno no consideraba antes. Y pasa hoy en día mismo, me parece que es más de 190 grupos étnicos en Rusia, y también con su propia república autónoma. Y considerando también el poder mucho menor que mencionar de potencia, como, sin tener la capacidad económica, y también siendo un régimen autoritario, sin capacidad de hacer una sucesión correcta. ¿Cuál es la posibilidad transfronteriza igual? ¿Qué sucedería en estos casos de una quiebre o de un segundo problema étnico? O sea, a los rusos igualmente me imagino que le daría una idea de una guerra chechena de nuevo, si se puede decir. A ver, aparentemente la estrategia ucraniana ha sido la que se llama la guerra simétrica, la que hace el débil, que a veces puede derrotar. Estados Unidos, Afganistán, Napoleón en España, y un poco Napoleón incluso tuvo algo también. Son fenómenos pesados, pero requiere un sacrificio del pueblo muy grande. Bastante atroz, lo miramos con lupa, ¿no? Alguien me decía, y no se algo que Zelensky renuncie y se vaya a Occidente y rinda al país, entonces si no van a morir 50, 100 personas, mejor que no mueran. Y después algún día Rusia se cansará también de otra alternativa, la que tomó Polonia después de la Segunda Guerra Mundial, y hay muchos altos sacrificios, ya no podemos hacer nada. Un poco eso sucede, no hay levantamiento violento pues, polaco. Se han analizado eso. Pero a veces las luchas entre hermanos, que no son diferencias, porque no hay gran diferencia étnica entre rusos y ucranianos. Hay diferencias históricas, del idioma un poco. Yo siempre digo, pero lo digo como hipótesis, es como el portugués y el español, no creo que sea. No creo que haya una diferencia mayor entre el ucraniano y el ruso, que tiene una raíz igual, el alfabeto, etc. Todo eso, pero la lucha entre hermanos puede ser, sabemos, las guerras civiles son muchas veces más sanguinarias, más difíciles de determinar que la guerra entre Estados, que puede llegar a un acuerdo, en fin, esto para ti, esto para mí, etc. Que podría ser, en cambio no hay eso. Pero no sé si está dispuesto a hacer tremendo sacrificio en una guerra así como la que hizo Vietnam o los talibanes. No importa lo que muera el sacrificio, pero vamos a alcanzar, no lo alcanza. Entonces, eso es posible. Uno los iguales, no sé, los que vimos por televisión la guerra de la ex Yugoslavia, yo no encontraba todos iguales, pero ellos se reconocían, sin duda, clarísimamente. Entonces, bueno, son de esa situación. Bueno. Había una última pregunta sobre la probabilidad de uso de armas tácticas, nucleares tácticas, decía ahí en el chat, por parte de Rusia. No sé cómo ven ustedes ese escenario. Se ha especulado, pero eso llevaría al peligro una reacción ahí de la OTAN. Bueno, sí, algunas teorías de algunos estudiosos que dicen que ya las armas tácticas nucleares ya no son muy útiles, porque es casi imposible que una guerra táctica no, en horas, quizás escape a una guerra total. Entonces, alguien las puede usar, está el grado de la responsabilidad. Hitler, no me cabe duda que lo hubiera usado y decía, nos vamos todos al otro mundo. Pues nos vamos. Hay ciertos lideratos que son así, cuando trovan. No importa porque lo mejor de los alemanes ya ha fallecido, así que el resto no merece. Y la última semana actuó de esa forma. A veces sucede eso, pero hasta el momento ha sido una disuasión. La crisis de domicilio fue claramente el resultado de eso. Bueno, hemos tenido una larga jornada, así que bueno, felicitarlos por haber venido, agradecer a la profesora Carolina Santos.